Televidentes, el riesgo país llegó a ubicarse en 1.418 puntos, el pico más alto en los últimos 4 años. ¿Qué incidencia tendrá aquello en la economía? ¿Qué incidencia tendría o no la aprobación o no de la reforma tributaria que en este momento se analiza y se debate en el seno de la Asamblea Nacional? Para el análisis nos acompaña esta mañana el economista Jorge Calderón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jorge, gracias por estar con nosotros. Quisiera un poco, para entrar en materia, que nuestra teleaudiencia conozca exactamente qué es el riesgo país y de qué manera puede incidir en la economía de una nación. Luisa, buenos días, televidentes, buenos días. En efecto, el riesgo país es uno de los indicadores principales para medir la percepción que tiene un país hacia afuera. ¿En qué sentido? Es su estabilidad política, su estabilidad económica, su cumplimiento con las obligaciones que pueda tener con acreedores. Y en este sentido, el Ecuador ha hecho muchos esfuerzos en los últimos meses para poder reducir ese riesgo país. El promedio latinoamericano anda por los 300 puntos y Ecuador no se acerca a ello. Por más esfuerzos que ha realizado, no bajaba de los 450 puntos. Ahora, con la no aprobación de la ley de crecimiento económico que sucedió días atrás, el riesgo país se disparó. ¿Por qué razón? Porque eso compromete la posibilidad de pago en el 2020 y 2021 que el Ecuador debería realizar de los bonos que ha emitido en los últimos Ahora, Jorge, meses. Hay una nueva reforma mucho más simplificada. La anterior tenía más de 400 artículos, esta apenas 60. De lo que usted ha podido revisar, ¿qué tiene de más o qué le falta a la reforma tributaria simplificada que en este momento se debate en el seno de la Asamblea? Primero, como buen punto, es que es algo simplificado. El otro era más de 400 articulados, afectaba más de 25 normativas de distinta índole. Realmente era un Frankenstein, por así decirlo, por la cantidad de cosas que tocaba. Ahora está enfocada específicamente en lo tributario y busca generar en un escenario muy optimista cerca de 670 millones de dólares. Como principales aspectos podríamos destacar que justamente busca apoyar al emprendedor, eliminando el pago del anticipo del impuesto a la renta. Eso es algo positivo. Eso es algo positivo para que el emprendedor pueda salir adelante. Eso ayuda a que tenga liquidez para poder capacitarse, hacer más inversiones, en fin, es positivo para el mismo. ¿Qué otros aspectos positivos podría usted rescatar de la actual reforma? Otros aspectos positivos, los apoyos que buscarán los agricultores, en el aspecto de poder eliminar ciertas cargas impositivas para los tractores de 300 caballos de fuerza y algunos otros implementos que vaya a utilizar. Ok, eso en cuanto a lo positivo y a lo que se puede rescatar de aquella. ¿Qué tiene de negativo o qué le falta? Bueno, nuevamente busca generar ingresos en función de una carga impositiva mayor. ¿En qué sentido? Eliminar, por ejemplo, los gastos deducibles a aquellas personas que ganan más de $100.000 y solo en netos, y solo podría hacerlo en función de que tenga gastos por enfermedades catastróficas, por ejemplo. Ya no puede presentar otro tipo de gastos que podrían hacerlo o que lo hacen otros contribuyentes, como los gastos en educación, alimentación, vivienda, que pueda tener. Específicamente, solo si tiene enfermedades catastróficas y que ganen o superen los $100.000. Economista, yo me hago esta pregunta cuando lo escucho a usted y a otros expertos en estos temas. ¿Qué es lo que nos hace falta o qué le ha hecho falta al gobierno del presidente Lenín Moreno para poder presentar una reforma tributaria más innovadora, más atractiva, más completa, que no adolezca de estas falencias a las que usted hace acápite en este último momento de la entrevista? Como bien mencionas, tal vez más creatividad en el momento de pensar qué otras formas tengo para recaudar. No pensemos que solo por aumentar impuestos o cargas tributarias vamos a recaudar más, porque al final del día el consumidor lo que va a terminar haciendo es adaptando su forma de consumo para poder evitar pagar impuestos, en el sentido de que vaya a hacer compras a Colombia, pero como nos pasó un par de años en su momento en el 2016. O que también esos impuestos se carguen finalmente al consumidor. Por supuesto, que es lo que normalmente muchas empresas tienden a hacer, porque ya tienen una baja en las ventas, muchas empresas en los últimos 2 años han tenido que desemplear personas porque ya los costos fijos son importantes y tienen que tratar de bajarlos para poder competir en un mercado que hay muchas empresas compitiendo, ofreciendo lo mismo, pero que al final del día las personas o los consumidores se dejan llevar por temas de precios. Ahora, Jorge, usted señalaba algo, y así lo dijeron las autoridades del régimen: esta nueva reforma tributaria podría generar más o menos a través de estos impuestos unos entre 500 a 600 millones de dólares. ¿Será esa cifra suficiente para poder cubrir el déficit fiscal por un lado y por otro lado para poder atender las demandas internas y externas del país? Tengamos presente que el déficit para el 2020, según la reforma presupuestaria, era de cerca de 6.600 millones de dólares. Ni remotamente. Ni remotamente.
esta ley lo que busca es cubrir lo que esperaba el gobierno ahorrarse en el 2020 por la eliminación de los subsidios del diésel y del extra que se presentó en la Asamblea el 1 de octubre del mes anterior y que generó toda esta controversia, todo este problema de las movilizaciones. Entonces, el ahorro por esa eliminación de los subsidios iba a ser de cerca de 1.350 millones de dólares. Con esta ley se espera recaudar, en el mejor escenario, 650 millones. ¿Dónde sale la diferencia? La diferencia ya está en la proforma presupuestaria, donde dice que va a haber una focalización de subsidios por cerca de 600 millones. Entonces, 650 que espera recaudar esta ley, si se aplica a partir del próximo año, más 600 en la focalización, le dan 1.200, 1.250 millones. Pero lo que esperaba ahorrarse estaba entre 1.300 a 1.400. Entonces, todavía un desfase de entre 100 a 200 millones de dólares de ese ahorro que esperaba generar. Ok, ¿y cómo o de dónde o de qué otra fuente podríamos obtener los recursos? Usted es economista, me pregunto yo, para pagar la nómina, para entregar los presupuestos asignados a cada uno de los gobiernos seccionales, para pagar a proveedores. ¿Tiene el Estado cómo financiar aquello? ¿De dónde se puede financiar? Esa diferencia entre 100 a 200 millones tendrá que el gobierno ver. Un achicamiento mayor del Estado, lo que ya esperaba hacerlo, es decir, vía gasto corriente, aumentar la focalización del subsidio, en este caso de la extra, que es lo que espera apuntar para el próximo año, pero a pesar de ello tiene, como bien menciona, los gastos a proveedores, que ya hay atrasos importantes que se están dando. Viene un mes que es realmente oneroso para el gobierno, cerca de 1.200 millones de dólares necesita para el mes de diciembre, porque tenemos el tema de los sueldos, salarios, y tenemos el décimo que se paga. Entonces, hay una carga importante. El gobierno ya está buscando fuentes de financiamiento para el siguiente año, que justamente hablamos de cerca de 6.000, que es el déficit que se avecina, pero al final del día va a ocurrir lo que normalmente pasa en todos los gobiernos. Que siempre hay un desfase, que venimos arrastrando, viene arrastrando y pasa la pelota al siguiente año y esto va a complicar la liquidez de las empresas. Ahora, hablemos de otras alternativas. Mucho se habla, por ejemplo, del tema de la renegociación de la deuda con China. ¿Qué nos impide hacerlo desde su respetable punto de vista? Porque a lo mejor allí se pueden también obtener recursos, ¿o es una utopía pensar en aquello? Bueno, es una posibilidad, yo creo que bastante remota, y depende mucho del poder de negociación, y en este sentido también depende mucho de China quiera realmente facilitarnos eso. Las negociaciones con China han sido con tasas de interés entre 9.5 a 10.75 en la parte de la compra del petróleo que se ha dado en los últimos años, aunque el año pasado hubo un crédito de China de 900 millones con una tasa por debajo del 5%, eso fue bastante bueno para el país, pero las necesidades siguen creciendo y China sigue limitando también el acceso a crédito a nuestro país. ¿Qué hay de la venta de empresas improductivas o concesión? ¿Qué es lo que conviene? Le pregunto esto a propósito de que mucho se habla de que hay interés de empresas o de consorcios internacionales en adquirir empresas públicas que están en excelentes condiciones. La una banca, y la otra, la empresa de telecomunicaciones. Pero ¿y aquellas empresas improductivas que no dejan de ser una carga para el Estado? ¿Qué se puede hacer? ¿No sería por allí más bien el asunto? El gobierno justamente tiene previsto lo que es la monetización de los activos. Para el 2019 eran 1.000 millones de dólares, que está muy difícil que cumpla esa meta hasta diciembre de este año. Y 2.000 millones para el 2020, que es lo que espera. Ahora bien, hay que hacer la diferencia en este sentido entre lo que es concesionar y lo que es vender ya un activo como tal. Concesionar significa que yo ceda la administración a un tercero para que éste se encargue, valga la redundancia, de administrarlo, y a través de una negociación se establezca cuáles van a ser los réditos del gobierno. Sin que el Estado pierda, en este caso, su participación o hegemonía en esa empresa. Exactamente, y después de X tiempo, si el gobierno decide, será restituido. Perfecto. En otros aspectos es que se venda ya esos activos. ¿Qué es lo que más conviene? Depende del tipo de activo. En este caso, ¿qué debería vender? El Banco del Pacífico, debería vender los canales que tiene el Estado, porque no es parte de su competencia, no es parte de su rol. Activos con los cuales debería concesionar, CNT, Sopladora. Para empresas estratégicas. Empresas estratégicas. Debe ceder la administración. Y es importante en ese sentido porque también no es parte del negocio del Estado como tal, que no es su función, pero sí son activos importantes y patrimonio de los ecuatorianos. En resumen y como corolario, ¿hacia dónde se proyecta económicamente hablando el Ecuador en el año que viene, el 2020? Es un año complicado que se presenta de bastante incertidumbre, hay vencimientos de algunos bonos y el gobierno está haciendo esfuerzos para justamente garantizar ingresos que le permita cumplir con sus obligaciones. Debe trabajar mucho en reducir el riesgo país y hay un componente político importante que se avisora, puesto que las leyes anteriores no han pasado justamente por ese apoyo político, que vemos ahora un cambio en la estrategia del gobierno de acercar
acercarse a los bloques legislativos para garantizar eso. Eso va a ser fundamental en aras de que el gobierno del presidente Moreno pueda cumplir con sus 2 años de mandato que le quedan. Muchísimas gracias por su presencia. Amigos televidentes, hemos escuchado en el análisis de temas económicos de coyuntura a Jorge Calderón. Momento de una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.